Hola queridos amigos, querida familia de Verbo Zona 16. Mi nombre es Pablo Marroquín y para mí será un gusto poder compartir contigo el tema de esta mañana. Hemos pasado un hermoso tiempo compartiendo juntos en la alabanza, en la adoración, exaltando al Señor, y ahora tenemos este momento en donde juntos aprenderemos de la palabra y de los ejemplos de personajes bíblicos que podemos aplicar a nuestra vida. Esta temática hemos estado hablando acerca de los discípulos, esas personas que marcaron la historia, esos hombres que estuvieron en su mayoría con Jesús y que luego transformaron la historia por medio del poder del Espíritu Santo en ellos. Pero estamos aprendiendo cómo podemos tomar muchas de las actitudes que ellos tomaron, muchas de las decisiones que ellos tomaron, cómo podemos tomarlas de ejemplo para nuestras vidas, para poder nosotros también actuar de la mejor manera y manifestar el reino de Dios en este lugar en el cual estamos. Durante las semanas anteriores hemos aprendido de varios de ellos, algunos muy conocidos o muy populares, y algunos de ellos tal vez no tan conocidos o de los cuales no hablamos tanto, como por ejemplo de María Magdalena. Pero esta mañana hablaremos también de uno de esos apóstoles, de uno de esos discípulos que tal vez no es tan popular, pero que sus acciones marcaron una trascendencia enorme para el desarrollo de la iglesia cristiana y para lo que luego sería la institución de la iglesia cristiana a nivel mundial. Pero quiero comenzar contándote una historia. Estoy seguro que te identificarás porque tal vez o te ha pasado a ti o le ha pasado a tu familia, a tu papá, a tu esposo, pero a alguien que conoces seguramente le ha pasado. Recuerdo hace unos 7 años, venía de un concierto cristiano en la noche, venía con mi hermano, yo aún era soltero, y veníamos manejando y cerca de zona 15 a mi carro se le encendió la luz de la batería, que significa que tu carro se está quedando sin carga, ya sea porque hay un problema con la batería o porque el alternador no está funcionando, pero es un problema eléctrico. Entonces se encendió y 2 cuadras adelante mi carro se apagó. Eran tal vez, no sé, 9 de la noche. Recuerdo que llamé a mi papá estaba lejos porque estaba en la casa, no había nadie tan cercano, pero logramos encontrar a un buen amigo, a Eddie Esteban, también parte de esta congregación, que llegó a auxiliarnos, llegó con su carro y pues le pasamos carga de la batería de su carro a nuestro carro con los cables. Entonces, pues logramos cargar la batería de mi carro, pero el problema sí era el alternador, entonces no se iba a volver a cargar, sino solo tenía un tiempo para poder llegar a casa. Entonces, él se despidió de nosotros, con mi hermano tomamos camino a la casa, íbamos obviamente a una velocidad, pues no pasando ningún exceso de ley, pero sí íbamos directo a la casa, íbamos rápido. Ya llegando a la casa, ya que el carro empezó a fallar por el tema de la carga, entonces apagamos las luces, ya estábamos muy cerca de la casa y los últimos, pues tal vez el último kilómetro, ya muy cerca en un lugar donde pues no había personas, íbamos con las luces apagadas con tal de llegar cerca de casa. Se apagó como 100 metros antes, lo empujamos, pero llegamos a casa. Y luego pensábamos, si no fuera por ese amigo que llegó a darnos carga, no hubiésemos podido llegar a casa, nos hubiéramos quedado ahí y una grúa seguramente hubiese tenido que irnos a traer. Me puse a pensar que lo que ese amigo hizo con la batería, que su batería le pasó carga a la nuestra, le pasó energía, le pasó impulso a la nuestra, la llenó para que pudiésemos viajar. Hay un personaje bíblico que hacía esto, que tenía esta misma responsabilidad de motivar, de llenar, de pues, promover energía, de promover que las cosas siguieran adelante, de pasar carga, de motivar a que las cosas pudieran seguir. Y ese personaje es Bernabé, uno de los apóstoles de los cuales normalmente no hablamos, pero te decía antes, tiene una labor trascendental para la iglesia. Y imagina esto, y quiero que lo tengas claro en tu corazón porque estoy seguro que lo que hoy vamos a compartir hará una bella en tu corazón. En Hechos de los Apóstoles, del 4 al 36, menciona algo sobre él y dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era un levita natural de Chipre. Él tenía un campo y lo vendió. Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Pero antes de contarte acerca de ese dinero, quiero contarte un poco de por qué el nombre Bernabé. Su nombre original era José, pero le decían Bernabé, que era hijo de la consolación o alguien que da consuelo, y según la traducción del nombre, se llega a entender que él era una persona llamada a ir al lado de otros para ayudar. Esa era básicamente, digamos, de una forma fácil de entender la traducción del nombre de él o el significado que tenía el nombre de Bernabé. Y estar al lado era para dar ayuda, para dar soporte, para dar ánimo, para felicitar, para defender. Eso era lo que él hacía y lo hizo y lo manifestó durante toda su vida. Y hoy quiero compartirte 3 aspectos importantes de la vida de Bernabé que podemos aplicar a nuestra vida hoy en día y que te van a ayudar a manifestar el reino de Dios en
este lugar, en el lugar en el que estés, en la iglesia en la cual estás. Estas características de Él se pueden aplicar hoy en día. Y la primera de las características es la generosidad y tiene que ver con lo que te acabo de leer, que está ubicado en Hechos del 4, del 36 al 37. Él vendió un campo, vendió todo lo que tenía, se lo dio a los apóstoles y entonces lo siguió. Ahora, lo podemos leer de una manera sencilla, pero si lo traemos a nuestros días, vender todo e irte, dárselo a los apóstoles e irte, pues tras de ellos significaría, por ejemplo, que tu hijo, en el cual te has invertido tanto tiempo para que se gradúe de la universidad, de repente venga y te diga, papá, vendí todo lo que tenía, di todo lo que tenía y me voy a ir de misionero. Ese impacto, así, esa misma reacción que te puede causar, que en algún momento puede ser de rechazo, de decir, pero le hemos invertido tanto, te he dado de estudio, te he dado tiempo, te he dado dinero, y ahora vas a dejar todo y te vas a ir. Sí, ese mismo impacto era. O por ejemplo, que tus papás, tu papá en algún momento te dijera, hijo, la herencia que te íbamos a dar, la empresa que tenemos, lo vendimos todo y nos vamos a ir de misioneros a tal lugar. Y que tú te quedaras como, pero esa era nuestra herencia, eso era lo que nos tocaba a nosotros, era la empresa que pensé que iba a tener. Ese mismo impacto era el que pasaba en Bernabé cuando hizo esto. No, la Biblia no dice si él lo consiguió por una herencia o si él tenía ese terreno a base de su trabajo, pero imagínate, desprenderte de eso que más te costó, de eso que tus papás te dejaron de herencia, de esa casa que lograste comprar, desprenderte de eso porque tienes el anhelo de servir al Señor. Y eso fue lo que pasó con Bernabé. Ese corazón generoso permitió que le diera pues luego eso a los apóstoles para que la iglesia pudiera seguir haciendo su trabajo y el ir con ellos. ¿Te imaginas poder desprenderte de eso? Cuando hablamos de generosidad, hablamos de lo que es contrario al egoísmo. Y el egoísmo es pensar en lo que me conviene a mí, en lo que me hace bien a mí, en donde yo tengo ganancia. Pero un corazón generoso como el de Bernabé era un corazón que no pensaba necesariamente en lo que me hace bien a mí, sino pensaba en bendecir, pensaba en invertir en el reino y yo sumarme a ello, sin pensar en lo que yo fuera a ganar o sin pensar, bueno, me quedé sin mi herencia, ¿qué voy a comer cuando sea anciano? Sino dejando todo con tal de seguir al Señor. En Guatemala se cree que el 90% de las personas profesamos una fe cristiana, un cristiano protestante o un cristiano católico. Y ahora, en la mayoría de índices de desarrollo humano, de analfabetismo, de nutrición, estamos de penúltimo lugar a nivel latinoamericano, solo por encima de Haití. Si no fuera por ellos, probablemente seríamos el último. Y te pones a pensar, ¿cómo es que nosotros, como cristianos, siendo un país tan cristiano, estamos en un lugar tan malo en estos índices? Y es porque nosotros como cristianos y como iglesia cristiana en general, no hemos hecho nuestra labor. No debería haber tantos orfanatos en Guatemala, no debería haber tantos asilos en Guatemala, no debería haber tanta desnutrición en Guatemala, porque nosotros como cristianos no deberíamos permitirlo. Pero existen todas estas instituciones porque nosotros como cristianos no hacemos verdaderamente nuestra labor. ¿Y qué pasa cuando piden ropa para llevar a algún lugar? Lo que sacamos de casa es aquello que ya no nos sirve, aquello que ya está roto, eso sacamos. Platicábamos hace algunos días con un amigo que dirige un orfanato y él nos decía, lo que nos mandan a este orfanato es basura. La gente nos manda ropa vieja, ropa usada, nos mandan calcetines, nos mandan ropa interior usada. La gente solo busca sacarlo con la excusa de voy a ser generoso. Pero verdaderamente la generosidad es una actitud del corazón de desprenderte de aquello que tienes y que no te sobra. Porque si tú das de aquello que te sobra, no tiene tanta recompensa como si das de aquello que no te sobra, es aquello que te falta. Y en la Biblia se menciona en varias partes la generosidad, así como la ejemplificó Bernabé. Pero en Proverbios 11:25 dice, el que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. También en Proverbios 3:28 dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Ahora, anda y no digas mañana te daré, porque la Biblia te manda a darle hoy, pero la Biblia también te dice que si eres generoso vas a prosperar. Yo quiero que tú seas prosperado y yo también quiero prosperar, y la Biblia nos dice, bueno, entonces seamos generosos. Y lo más fácil de esto es que nosotros entendemos por qué. Alguien de afuera no entenderá por qué debería vender todo lo que le ha costado para regalarlo a los pobres o a aquel necesitado, pero nosotros sí entendemos por qué. Es parte del carácter de Cristo y Bernabé nos lo modeló. Cuando tú estás tan apegado a aquellas cosas materiales que tienes, pues estás en un problema porque estás idolatrando demasiado eso. Pero cuando tú puedes desprenderte con tal de ser generoso, así como fue Jesús y así como Bernabé luego fue, entonces estás
dándole la puerta al Señor para que pueda bendecirte. Bernabé fue generoso, dio todo lo que tenía. ¿Estás tú, amigo, dispuesto a dar todo lo que tienes? O aquello que tal vez no te sobra, pero que estás viendo que una persona cerca de ti tiene necesidad. Tu vecino que tal vez no tiene trabajo, que no tiene, sabes que están pasando problemas, que no tienen comida, que están en una necesidad de salud, están en una necesidad de ropa, están pasando por un problema matrimonial. Sé generoso en darles aquello que les hace falta. Y eso incluye también tu tiempo. Eso incluye también escuchar a las personas y ayudarlos con los talentos que el Señor te ha dado. Bernabé también fue generoso en eso, porque luego de dar todo lo que tenía, se involucró de lleno en el servicio dentro de la iglesia, primero como diácono y luego como misionero, comenzando por motivación de él algunos de los primeros viajes misioneros que se llevaron en la historia. Probablemente el mensaje de salvación no hubiera llegado tan lejos si no es porque Bernabé en algún momento tomó la decisión de hacerlos. Fue motivado a hacerlo y tomó a gente como Pablo para llevar ese mensaje. Pero ese corazón generoso está dispuesto a dar todo lo que tiene. Cuando tú estás dispuesto a dar todo lo que tienes, estás manifestando el reino de Dios. Y Bernabé, en este caso, nos marcó un estándar. No hablamos tanto de él, muchas veces lo pasamos por alto, pero Bernabé verdaderamente fue un discípulo que marcó una pauta. Y su generosidad, y eso que él hizo, marcó luego la historia de la iglesia. Y ahora te voy a explicar un poco más de por qué marcó tanto la generosidad de Bernabé. Terminando con este punto, en medio de una generación altamente materialista, nos hace bien mirar la generosidad de Bernabé y aplicarla. Guarda eso en tu corazón. El mundo puede ser material y te puede decir que todo lo material vale, pero Bernabé nos demostraba que no. Y lo que él hizo tuvo trascendencia que nos bendice a ti y a mí. La segunda característica que Bernabé nos modeló por medio del carácter de Cristo era un corazón apasionado. Y quiero contarles algo para explicar esto. Al principio de la iglesia primitiva había un dilema porque cuando se empezaron a unir algunos gentiles, o sea, gente que no era del pueblo judío a la iglesia, algunos de los judíos tradicionales querían que ellos se circuncidaran y que cumplieran toda la ley. Y algunos otros creían que no era necesario. Entonces estaban en ese dilema. Sí lo tienen que hacer, no lo tienen que hacer, que era un dilema serio. Hoy lo podemos ver hacia atrás como algo sencillo, pero en ese momento era un dilema serio que tenía incluso el poder de separar a la iglesia, de hacer que se separara la iglesia cristiana que apenas estaba comenzando. Y en Hechos de los Apóstoles 11 del 22 al 24 nos dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Él no fue enviado solo porque sí. El grupo que lo envió, de los discípulos que lo envió a Antioquía, sabía que él era la persona ideal porque tenía un corazón conciliador, pero también un corazón apasionado, porque podemos ver cómo él motivó a las demás personas que estaban en la iglesia de Antioquía al escuchar lo que estaba pasando, los motivó para que siguieran adelante fieles al Señor. La historia nos habla no solo de esto, porque esto fue parte del principio de lo que marcó la vida de Bernabé, nos habla luego de que con ese corazón apasionado, él fue enviado junto con Pablo en el probablemente primer viaje misionero. Y eso lo podemos encontrar también en el libro de Hechos, y ahora quiero compartirlo para que también podamos entender cuál era la importancia de Bernabé. Dice en Hechos 13: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes, y Saulo. Date cuenta que Bernabé era el primero, e incluso Saulo, que luego llegó a ser el famoso apóstol Pablo, estaba mencionado de último. Esa es la importancia de Bernabé. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. Y bueno, fueron enviados primordialmente en ese momento a Chipre. Pero imagínate eso. Él, con un corazón apasionado, tomó el reto de salir en este primer viaje misionero y tomó consigo a Saulo. Quiero explicar algo. En ese momento, el apóstol Pablo, o Saulo, aún llamado, no era el gran apóstol que aún conocemos. Él tenía menos tiempo de convertido que Bernabé, era un discípulo de Bernabé. Bernabé era una persona más importante dentro de la iglesia, y él tomó a Pablo como su discípulo y lo llevó en el viaje misionero. Todas las veces que en la Biblia se habla de Bernabé, nos habla de un
un corazón apasionado. Nunca dijo no a algo, siempre era un corazón que buscaba ir a los viajes, siempre fue un corazón misericordioso. Adelante vamos a leer, pero te lo adelanto, una historia en donde Bernabé incluso intercedió por Pablo ante los demás discípulos para que lo aceptaran como parte pues de la iglesia, porque le tenían miedo a Pablo. Entonces él tenía un corazón verdaderamente apasionado y comprometido con lo que estaba haciendo. Vender sus posesiones significa que está entonces apasionado. Alguien que no está apasionado no vende y deja todo lo que tenía. Tomar a Saulo también lo hace. Ahora ponte a pensar esto. Si él lo pudo hacer sin tener nada en ese momento, hoy por hoy tú y yo tenemos muchísimos más recursos para poder predicar la palabra de Dios en el lugar en donde estamos. Vivimos en un país en el cual ser cristiano no es ningún problema, tenemos recursos cristianos y si tú y yo tenemos un corazón apasionado para servir al Señor en donde nos puso, marcaremos verdaderamente la diferencia. Sirve en el ministerio que el Señor te ha llamado. Hablando, por ejemplo, dentro de la iglesia. Todos nosotros podemos servir dentro de la iglesia. Y no necesariamente todos van a ser líderes o todos van a ser ancianos, pero sí puedes servir activamente dentro de la iglesia con los dones que el Señor te dio. Y yo te motivo, sirve con ese corazón apasionado como Bernabé en el ministerio que Dios te dio. Sea con niños, con jóvenes, con matrimonios, con mujeres, con hombres, en el ministerio que Dios te dio. Bernabé nunca esperó que hubiese presupuesto, nunca esperó que hubiera un grupo grande para ir. Él iba, movido por el Espíritu, él iba, vendió todo lo que tenía y fue. Cuando lo enviaron a la iglesia de Antioquía a ver qué estaba pasando, él vino, tomó sus cosas y fue. Cuando lo enviaron como misionero, él vino, tomó sus cosas y fue. Porque era un corazón completamente convencido de lo que el Señor estaba haciendo, un corazón que amaba, un corazón generoso. Y mi motivación es que puedas despertar en ti ese corazón apasionado. Si el Señor ha transformado tu vida, si el Señor te ha dado una nueva vida, ha transformado tu familia, te ha bendecido, que con ese mismo corazón apasionado tú bendigas a los demás. Bernabé debería ser, de verdad, deberíamos predicar más de él de lo que de verdad predicamos, porque ese corazón apasionado encendió el fuego en el apóstol Pablo y luego encendió el fuego en Marcos. Pero si no hubiese sido por Bernabé, probablemente este viaje misionero y luego la obra misionera de Pablo y lo que hizo Marcos nunca se hubiesen llevado a hacer. El Señor tiene planes y entendemos que probablemente lo hubiera hecho de otra manera, pero humanamente Bernabé fue la persona que gestó que esto se pudiera llevar a cabo. Comparte en tu vida ese corazón apasionado como el de Bernabé por llevar la palabra a las personas que lo necesitan, a tus amigos, a tu familia, a la gente que conoces que necesita escuchar del amor de Dios, que necesita ese mensaje de esperanza, que está pasando problemas, a esos matrimonios en tu familia tal vez, o en tus amigos que están a punto de separarse, a esos niños que no tienen que alimentarse, que no tienen útiles para entrar a estudiar. Con esa gente llega con un corazón apasionado y compárteles del amor de Dios. Hace algunas semanas estuvimos compartiendo unos útiles escolares con los niños de la aldea Santo Domingo Los Ocotes, y quiero agradecer a las personas de esta iglesia que apoyaron. Muchas personas apoyaron y eso fue parte de demostrar tanto un corazón apasionado como generosidad, que era el primer punto, que eran características de Bernabé. Ustedes están viendo algunas de las fotografías de esa actividad. Gracias por permitir que la generosidad y el corazón apasionado que el Señor les ha dado haya bendecido la vida de tantos niños. Más o menos 110 niños recibieron una mochila con útiles escolares que les va a ayudar para que puedan estudiar. Mucha gente de esta iglesia lo hizo y gracias a quienes lo hicieron. Y amigo que tal vez no pudiste hacerlo en esta ocasión, te invito a que puedas sumarte, que puedas averiguar con los líderes de la iglesia, que puedas preguntar los diferentes proyectos de ayuda que hay, porque es una forma de ayudar. Pero tú en tu entorno también lo puedes hacer. Inviértete con ese corazón apasionado. Si no fuera por ese corazón apasionado de gente como Bernabé, tú y yo probablemente no estuviésemos hoy acá. Y la última característica que quiero contarte acerca de Bernabé era que él manifestaba amor y humildad. Resulta ser que cuando el apóstol Pablo, en ese momento Saulo, se convirtió al cristianismo, no era aceptado por toda la comunidad cristiana, porque él había hecho estragos dentro de la comunidad cristiana, había participado del martirio de algunos de los primeros cristianos, era una persona que había perseguido a la iglesia, no era una persona a la que los cristianos quisieran cerca de ellos. Entonces él trataba de acercarse, pero no lo permitían. Y Bernabé tuvo compasión de Pablo, vino, platicó con él, lo tomó y fue con los discípulos a interceder por él. Te quiero contar lo que dice la Biblia en Hechos 9, 26, 27. Dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los
discípulos, pero todos le tenían miedo, hablando de Pablo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Los discípulos a partir de ahí cambiaron su reacción y permitieron que Pablo se integrase a la iglesia pues primitiva, a la iglesia cristiana que en ese momento se estaba gestando. Pero la intervención de Bernabé fue importantísima. Pablo no lo querían en el inicio. Seguramente Pablo, y Pablo venía de ser un fariseo, tal vez era una persona en ese momento que estaba aún en el proceso de ser transformado, probablemente tenía mal carácter, tal vez no era una persona tan fácil de tratar, y Bernabé abogó por él. ¿Qué hubiese pasado si Bernabé no hubiera abogado por Pablo, si no hubiera tenido ese amor, esa compasión por Pablo? Bueno, Pablo luego vino, hizo muchos viajes misioneros, llegó a gran parte del mundo conocido en ese momento y escribió buena parte del Nuevo Testamento, de las cartas paulinas. Pero ¿qué hubiese pasado si entonces Bernabé no hubiese tenido compasión de él, no lo hubiera tomado y hubiera abogado por él? Humanamente tal vez nunca hubiera pasado lo que pasó con el apóstol Pablo. Tú y yo podemos ser, así como Bernabé, los gestores de que la palabra de Dios llegue. Muchas veces nosotros no abogamos por aquella persona que cayó. A veces alguien cometió un error, alguien pecó, o juzgamos a la gente por su pasado y estamos tan cerrados en nuestros grupos de iglesia que decimos, no vamos a dejar a esa persona entrar. Pero te motivo a que podamos hacer así como Bernabé. Cuando conozcas a alguien que cayó y está arrepentido, que está buscando cambiar y que aún lo están juzgando por su pasado, te invito a que puedas abogar por esa persona, a que le des una oportunidad, porque si tú no se la das, ¿quién se la va a dar? ¿Quién le va a dar dentro de algún grupo esa oportunidad si tú no eres gestor de que eso suceda? Demuestra el amor que Bernabé demostró amando a toda la gente, acompaña a la gente. Cuando Bernabé habló y abogó por Pablo es porque había estado con Pablo y sabía la historia, no era solo porque lo quisiera hacer, él conocía la historia. Tómate el tiempo de conocer a las personas que están siendo levantadas, están siendo restauradas, tómate el tiempo de acompañarlos y tómate el tiempo entonces tú también de buscar su restauración, pero no solo de ser partícipe de que hablemos mal del caído. Aquel tiene un mal pasado, hablemos mal de él, hagámoslo pedazos. No, terminemos esa mala costumbre que tenemos muchísimas veces en cualquier círculo social, incluyendo la iglesia, y seamos personas que permiten que aquellos que han caído, que están siendo restaurados, entren a nuestros círculos y abracémoslos. Ese mismo amor hizo que tiempo después, cuando fueron enviados en su primer viaje misionero, les quiero contar algo, Bernabé y Pablo salieron en ese primer viaje misionero, Bernabé siendo la persona que iba a la cabeza y Pablo siendo su discípulo, los acompañó Marcos. Marcos era el sobrino de Bernabé, pero a mitad del camino seguramente Marcos no aguantó el ritmo, seguramente tuvo algún disgusto, no tenía comodidades y los dejó a mitad del camino. Diríamos en Guatemala, los dejó vendidos a mitad del camino. Ellos terminaron luego el viaje. Y cuando iba a haber un segundo viaje, Bernabé quería llevar nuevamente a Marcos y Pablo no quería. Y entiendo el punto del apóstol Pablo. No quería porque Marcos anteriormente los había dejado a mitad del camino. Pero ese corazón amoroso y misericordioso de Bernabé decía, llevémoslo. Pero tanto fue el problema que Bernabé y Pablo se pelearon y tomaron viajes y rumbos separados. Pablo siguió sus viajes misioneros, solo que ahora con Silas, y Bernabé se fue con Marcos, que era pues su sobrino. Humanamente Pablo tenía razón. Marcos seguramente no era una persona en la que pudiesen confiar fácilmente, pero Bernabé demostró misericordia y esa misericordia hizo que luego de ese viaje, pues Marcos fuera una persona que tomara en serio el reino de Dios, que se comprometiera con el reino de Dios, ya que luego tiempo después Pablo menciona que Marcos era uno de sus colaboradores y Marcos fue luego el escritor del Evangelio, el Evangelio de Marcos, que pues se cree que fue Pedro el que le dictó, que son las experiencias de Pedro, y Marcos las escribió. Pero imagínate esto, nos hubiésemos quedado sin Marcos, una persona que fue también pujante dentro de la iglesia, que nos ha bendecido con lo que escribió, que compartió el evangelio, nos hubiéramos quedado sin él, si no es porque Bernabé es misericordioso y amoroso con él y dice, démosle una segunda oportunidad. ¿Cuántas veces no nos hemos comportado tal vez como Pablo, creyendo hacerlo mejor, pero nos hemos olvidado de que también tenemos la responsabilidad de amar, de dar segundas oportunidades? Bernabé lo hizo, Bernabé nos puso una vara alta y a la larga, si no es por lo que hizo Bernabé, seguramente Marcos no hubiera llegado a cumplir el propósito de Dios así como lo cumplió. Entendemos que el Señor tiene planes y lo pudo haber hecho de otra manera, pero si lo hablamos en un sentido netamente humano,
Bernabé permitió que eso sucediera. Tal era el corazón de Bernabé, que permitió que gente como Pablo, discipuló a gente como Pablo y como Marcos, que luego llegaron a ser más famosos incluso que él, o más conocidos que él, más reconocidos por la iglesia que él mismo. Pero tanto era su compromiso, tanto era su amor por lo que estaba haciendo por Dios y por el reino, que eso no le importó. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos quedado atrás buscando que haya personas que vayan adelante de nosotros? Muchas veces cuando alguien vemos que va con muchas habilidades, que va con muchas capacidades, que el Señor le ha dado talentos, que le ha dado palabra, nos da miedo que lo supere. Nos da miedo que esa persona nos supere. ¿Ves? A un líder de tus discípulos que está creciendo y te da miedo que te supere. Pero Bernabé nos demostró que eso no importa. Lo importante acá es el reino de Dios. Él catapultó, él empujó, él discipuló y él permitió que estos dos y muchos otros pudieran cumplir el propósito que Dios les había dado. Te invito a que, igual que Bernabé, tu corazón pueda ser un corazón de amor por Dios y por el reino y también por la gente, y que puedas impulsar a aquellas personas más jóvenes que tú, que están siendo discipuladas, que des segundas oportunidades, que si alguien de ellos te va a superar, pues que lo haga, pero tú cumple con tu misión. Si Bernabé no lo hubiera hecho porque pensaba que ellos tal vez lo iban a superar, no hubiéramos tenido apóstol Pablo llegando a donde llegó o escribiendo, no hubiésemos tenido Marcos, pero cada uno de nosotros tiene un lugar en el propósito perfecto de Dios. Cumplamos nuestro lugar, y si nos toca impulsar gente y catapultar gente y bendecir gente y que llegue mucho más lejos que nosotros, pues que lo hagan, que nuestro corazón sea un corazón primero de amor por Dios, de amor por el reino y de amor por la gente, y te aseguro que podrás hacer eso. Mi motivación es que esta mañana puedas guardar en tu corazón estas 3 características de Bernabé: la generosidad, el corazón apasionado y el amor. Esas características que lo hicieron a una persona trascendental para que el mensaje de la iglesia cristiana llegara tan lejos. Hablamos muy poco de Bernabé y hablamos más de otras personas, pero si imitásemos lo que Bernabé hizo, si fuésemos más Bernabé, te apuesto que estuviéramos enviando muchos más líderes, muchos más misioneros. Seamos como Bernabé, seamos generosos, seamos personas con un corazón apasionado, amemos y manifestemos el reino de Dios acá. Esta temática se ha tratado de que aprendamos de los discípulos del Señor esas características que los hacían personas que transformaron la historia, así como Bernabé marcó la historia, que luego siguieron otros, pero transformó la historia. Comparte en tu vida estas características y te aseguro que vas a poder impactar tu entorno, que vas a poder bendecir a la gente que está cerca de ti. Comparte también esa motivación con tu familia. Compárteles esa motivación a ser generosos, a tener un corazón apasionado y a amar a aquellos que están cerca de ustedes. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que tengas una excelente semana, y recuerda, vuelve a leer en la Biblia la historia de Bernabé. Hay mucho que aprender de la historia de este discípulo amado por el Señor, este discípulo que inyectaba fuerza, que consolaba, que motivaba, este discípulo que inyectaba pasión a todo lo que hacía. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana.